¿qué recomiendas en tu experiencia para tener una carrera exitosa como la que tú has podido tener a las personas que nos están viendo, escuchando? Hay una mezcla de que uno no debe nunca tener miedo a volver a empezar en su carrera cuando es necesario y darle la vuelta. Y lo segundo es planear un poco qué cosa quieres hacer. Y lo tercero y muy importante es que te guste lo que haces, ¿no? Porque si no te gusta y no amas lo que haces, nunca lo vas a hacer bien. Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast. Está dirigido a todos nuestros emprendedores de nuestro país porque justamente queremos llevar más herramientas para seguir empoderándonos y generar mayor valor para nuestro país. El día de hoy estamos con una invitada especial y con un background, señores y señoras, que de verdad es de admirar. El día de hoy estamos con Carmen Muñoz. Bienvenida, gracias. Carmen. Muchas gracias por tu tiempo y por prestar, digamos, este espacio para nosotros y sobre todo para seguir fortaleciendo nuestro ecosistema emprendedor en nuestro país. Pero déjenme decirles que Carmen tiene un background pues muy sólido y por eso el día de hoy ha sido nuestra primera invitada para justamente nuestra primera edición. Y les voy a comentar un poquito de ella para que la conozcan más. Carmen es graduada de Ingeniería Metalúrgica y Siderúrgica de la Universidad de Lima. Tiene una maestría en Administración de Empresas en ESAN. Cuenta con estudios del programa certificado ESG para directores, Competent Boards en Toronto, Canadá, y programa de dirección de empresas, estrategia, transformación e innovación desde el directorio por la Pacifico Business School, Ernst & Young y Georgetown University. Líder de negocios con más de 20 años gerenciando empresas familiares de primer nivel, experiencia en adquisición y estructuración de empresas, desarrollo e implementación de nuevos negocios. Carmen ha sido vicepresidente corporativo en Administración y Finanzas en PMP Holding, gerente general en EMSA, empresa donde realizó un cierre exitoso de una obra de construcción del campamento de Las Bambas por $72 millones y ha tenido cargos gerenciales en Interbank, Banco Latino. Además, fue gerente general de Vidahuasi Perú, fundación dedicada al cuidado de niños a nivel nacional, descentralizando la salud en el Valle del Urubamba. Además, es directora de Grupo Silvestre, Ladrillera Diamante, Caja Metropolitana de Lima y miembro del Consejo Consultivo de Grupo LACI. Directora y miembro del Comité Ejecutivo de OWIT Perú y de WCD Perú, organización internacional que promueve la participación de la mujer en los directorios en nuestro país. Miembro de organizaciones sin fines de lucro como L+1 y Empresarios por la Integridad y directora de UNDEC. Miembro también del Consejo Consultivo de Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dios mío, Carmen. Todo, qué background realmente admirable, ¿no? Y de todas maneras, felicitaciones. Gracias. Y de verdad, nuevamente, gracias por compartir esta experiencia, este conocimiento con nosotros. En ese sentido, Carmen, quisiéramos empezar preguntándote para ti, con toda esta experiencia, ¿qué significa emprender? Emprender, yo creo que viene desde el sentido personal, ¿sí? Porque emprender es comenzar como uno mismo, ¿no? No dependes de una empresa, sino comienzas desde una idea que tú generas y la llevas adelante, ¿no? Pues no estás atada a la idea de otro, sino de ti mismo, ¿no? Ya sea tú solo u otras empresas. Exacto. Y tiene que ver mucho también con una historia personal detrás, ¿no? También. La mayoría, sí, de emprendedores empiezan con una experiencia, algo que hayan visto, ¿no? Y de acuerdo a eso, ¡boom!, la motivación y el empuje. Pero es la idea, ¿no? Que puede haber nacido de sus papás, claro, de su vida personal, de alguna experiencia propia. Puede venir de muchas fuentes, pero sí, es su vivencia. Exacto. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles serían esos factores claves que debe considerar una persona que está empezando a emprender?
Yo creo que la primera es el análisis de uno mismo, ¿no? Es el saber que en el momento de emprender tú no vas a tener la disciplina de un tercero, sino tu autodisciplina. Eso es lo primero. No hay un horario de trabajo, no hay quien te diga tienes que entrar a las 8 de la mañana o tienes que entrar a las 9 de la mañana, sino que te va a levantar tu propia motivación, tu propia idea. Lo segundo es de que tu presupuesto financiero, económico, depende de ti mismo. Claro. Por lo tanto, depende de tu idea y tu futuro en cuanto a tus ingresos y tus gastos tiene que estar debidamente planificado. No te puedes lanzar a tu idea sin pensar qué va a pasar con tus gastos corrientes, ¿no? Ya sea porque vives en la casa de tus papás, ya sea porque estás casado con alguien que te va a ayudar, o ya sea porque tienes ahorros, pero tienes que pensar en eso, ¿no? Exacto. Tienes que pensar en el tiempo en el que tu idea va a fecundar antes de tener ingresos, ¿no? Yo creo que esos dos primeros factores son fundamentales, ¿no? Sí. Importante lo que nos menciona Carmen, porque a mí me pasó. Yo me lancé a la piscina sin necesariamente tener una planificación y sí pataleé muchísimo. Entonces, sí es bien importante, antes, como menciona Carmen, ¿no? De lanzarnos a una idea, tener esta planificación de ver, porque al inicio, de todas maneras, hay que dar por sentado que dentro del proceso va a haber errores, fallas, todavía no va a haber ingresos, va a demorar a veces también un poquito más en incubar la idea, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta esos factores, porque si no, al inicio no vamos a tener como justamente para esos gastos fijos que todos tenemos en el día a día. Entonces es importante tener esos factores claves en cuenta. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Qué hace que un emprendimiento sea exitoso? Uy, yo creo que todas las ideas que uno tiene en la vida en principio son buenas, ¿no? Uno no debe descartar ninguna idea que se le ocurre. Todos tenemos ideas y todas son buenas en principio. El tema es convertir esa idea en algo concreto. Ahí está el truco, ¿no? El factor. Si tu idea se puede convertir en un negocio, si se puede, ya sea un bien o un servicio, si tiene una demanda, ¿no? Si la demanda es suficiente, si la puedes convertir en una oferta para cubrir esa demanda y si puede ser sustentable en el tiempo. Claro. ¿Sí? Entonces, no todas las ideas pueden concretarse de esa manera. Se dice pues que del 100% de las ideas que las personas tenemos y de los emprendimientos que se inician, solo en el mundo, solo el 5% llega a convertirse en un negocio, ¿no? Claro. Y de ese 5% de ese mundo, el 98% fracasa. Entonces, tenemos que ser conscientes que hay una probabilidad muy grande de que nuestra idea no llegue a término, no porque sea mala, sino porque tiene que pasar por diferentes etapas, ¿no? O sea, la investigación de mercado, ver el tema de la demanda. Yo creo que cada uno de nosotros sabe cuáles son esos pasos, ¿no? Pero seguir esos pasos estrictamente, claro, ¿no? Sin saltarnos uno, que ya lo saben. Cada una de las personas que han emprendido sabe que tiene que. Y además hoy, a diferencia de antes, pues hay muchas asesorías para emprendedores, ¿no? Entonces, ahora hay mucho más que antes, ¿no? Así es. Claro. Antes sí eran lanzadas a la piscina. Sí, todavía seguimos lanzándonos a la piscina y nos gusta aprender a veces con el golpe, pero es muy importante lo que nos comenta Carmen, ¿no? Justamente tener esta planificación y ver que pues hay todo un trabajo detrás y no solamente eso es
la idea en sí, creo que también detrás de eso está pues la disciplina, ¿no? La disciplina justamente de manejar tus horarios, de tener un equipo de trabajo, todo el proceso que nos comenta Carmen, para que realmente nuestra idea, nuestro emprendimiento llegue pues a Y tener éxito. reconocerte a ti mismo, ¿no? Que me olvidé comentarte eso. Y creo que no todas las personas, el emprendedor tiene una personalidad diferente a las personas que son, que van a trabajar para otras personas. Ujú, Yo no he sido emprendedora ni lo voy a hacer. Y ujú, lo reconozco siempre. Yo necesito saber que algo me va a levantar en las mañanas ujú. de un tercero. Ok. N- Necesito saber que tengo un horario de trabajo. Ujú, Sí, entre otras características, me gusta trabajar con personas. Eh, Creo que cada uno tiene que reconocer, soy poco adversa al riesgo en los negocios, en mis ujú, negocios, ¿no? ujú, Llevo un presupuesto muy estricto de mis propios gastos. Yo tengo mi vida planeada financieramente en el largo plazo, pero desde siempre, no desde hoy. ujú, ujú, Entonces, siempre reconocí que mi perfil no era para emprender. ujú, O cuando a mí me han dicho, oye, invierte, lo último que se me ha ocurrido invertir es en la bolsa, por ejemplo, ujú, ¿no? A pesar de que mi origen es financiero. Entonces, el emprendedor es diferente. ujú, Entonces, creo que uno tiene que analizarse primero antes de emprender, saber eh, cuáles son sus características que lo llevan ujú, a emprender como persona, ujú, porque ese puede ser el primer origen ujú. de retroceder en su emprendimiento, ¿no? El Claro. temor, el riesgo. Ujú, ujú, exacto. Y tú que has mentoreado a diversos emprendedores, ¿cuál podrías decir que es ese, digamos, cualidad que casi la mayoría tiene de emprendedores? La valentía para emprender, Sí, sí. la valentía, la audacia, eh, y cuando siento que les falta, les comento, ¿no? Si Ujú, alguien comienza a emprender y a decir, bueno, yo necesito ganar tanto para, o digo, tienes un problema. Porque primero tienes que calcular tu proyecto, primero tienes que soñar tu proyecto, claro, ¿no? Y lo que tú gastas mensualmente corriente claro. ya lo tienes que tener ahorrado Mapeado, claro. para que tu proyecto madure tranquilamente en el plazo que tenga que madurar. Exacto, exacto, exacto. Importante lo que nos comenta Carmen. ¿Y cuáles crees que serían las claves del éxito, pero para emprendedores que ya tienen un negocio operando actualmente y quieren de repente llegar al siguiente nivel, escalar a la siguiente etapa? Por ejemplo, ¿no? Si hablamos hablamos de un emprendimiento de micro o pequeña empresa, ¿no? Y para que dé el salto de repente a ser ya una mediana empresa y una mediana empresa llegar a dar un salto para ser gran empresa. ¿Cuál crees que son esas claves de éxito? Creo que ese tipo de empresas, las pymes o las MIPES, ya hicieron la parte más difícil, ¿no? Porque ya consolidaron su idea. Ya Ujú, no es una idea, exacto. ya está funcionando. Entonces, en ese momento de la empresa, eh, tienen que formalizar todos los aspectos de la empresa primero, ¿no? Darte cuenta, pues, que si ahorraste en algo que para ti no era importante cuando eras una empresa muy chiquita, en los temas tributarios, contables, Ujú, administrativos, de oficina, no vas a poder seguir así si ujú, quieres crecer, ¿no? exacto. O sea, si estás en tu casa, ya no vas Exacto. a poder seguir en tu casa. Exacto.
Y lo segundo es proyectar esa empresa a más grande. ¿Sí? Si tu empresa es chiquita, verte grande. ¿Cómo te vas a ver grande? ¿Con el mismo negocio? ¿Con un negocio adicional? ¿Te vas a diversificar cómo? ¿Con el mismo producto? ¿Con el mismo servicio? ¿Dentro del ámbito donde estás? ¿Vas a salir fuera de la ciudad? ¿Fuera del país? ¿Qué vas a hacer para crecer? O sea, ¿qué vas a hacer diferente de lo que has hecho hasta ese momento? Claro. ¿No? Porque uno no crece porque le echamos agua, ¿no? No somos plantas, tenemos que pensar cómo vas a crecer. Exacto. O sea, sí se puede hacer, pero hay que hacerlo concreto y pensar en esos aspectos que hemos ahorrado, porque cuando son empresas chiquitas ahorras, ¿no? O sea, haces emprendimiento en tu casa, alquilas tu casa, usas tu electricidad, usas tu agua, usas tu teléfono, usas a tu mamá de administradora o a tus hijos de repartidores. Pues que es natural. Exacto. Pero si quieres crecer no va a poder hacer eso. Entonces tienes que calcular esos costos para la siguiente escala. No necesariamente los vas a hacer en ese momento, pero tienes que calcular. Exacto. Y lo segundo, y tienes que incorporarlos a tu flujo. Y el segundo cálculo es, ok, si no he crecido hasta el momento, si hoy vendo 1 millón de soles al año y quiero vender 10, ¿dónde voy a vender los 9 diferentes? ¿Dónde? ¿Con qué? Si no he vendido 9 más hasta ahora, ¿cómo los voy a vender? Porque no aparecen de la nada, ¿no? Exacto. Y dentro de lo que dices, me parece que es muy importante esto de que la mayoría de emprendedores que justamente están entre micro, pequeñas empresas, empezamos así, ¿no? Entonces en la casa y no ponemos en papel esos costos, que en verdad son costos, ¿no? Y al momento de que uno quiere crecer, resulta que ya no te da abasto la mamá, los hijos o las personas que te están apoyando, etcétera. Y es un costo que sí o sí se tiene que recurrir, ¿no? Por ejemplo, el alquiler de un lugar, los servicios básicos, agua, luz, teléfono, uso internet, el uso del internet, los activos que estoy usando, la computadora, todo eso debería estar pues sentado dentro de mi presupuesto como un costo más, ¿no? Que de repente al inicio no estoy pagando por eso, pero que de todas maneras tiene que estar dentro de mi mapeo de costos, ¿no? Y ese es uno de los errores más comunes que pasa cuando recién estamos pequeñitos y después queremos crecer. Y otra cosa importante que mencionaste es tener todos nuestros procesos, ya seamos pequeñitos, micro, pequeñas empresas, pero funcionando bien, ¿no? Porque, o sea, que ya estén, digamos, haciendo de forma eficiente y eficaz, porque a veces queremos crecer y en querer crecer nos enfocamos en eso y descuidamos también los procesos o actividades claves y ahí es donde ya empieza todo el desnivel, ¿no? Y ya no crecemos como quisiéramos porque descuidamos de repente procesos importantes, ¿no? Entonces eso también a tener mucho en cuenta, queridos emprendedores. Y ahí va con la siguiente pregunta, que sí ha sido una pregunta existencial que he tenido hace mucho tiempo también, y era esto de que tenemos un gran porcentaje del total de empresas que pertenecen justamente a las pequeñas, micros y medianas empresas. Sin embargo, para ser más exactos, les comento que, por ejemplo, el 88.9% del total de las empresas en nuestro país son justamente las microempresas, ¿no? De ahí está seguido por el 9.4%, que son las pequeñas empresas. El 0.4% son las medianas empresas, ¿no? No llegamos ni al 1%. Sin embargo, todas las micro, pequeñas y medianas empresas solamente aportan un 47.7% del PBI, ¿no? Y el 1.3% del total de empresas de nuestro país, que son las grandes empresas, aportan más del 50% de nuestro PBI, ¿no? Entonces, la pregunta un poco era, ¿cómo podemos hacer para que estas
micro, pequeñas, medianas empresas puedan llegar de repente a escalar, a tener una facturación más grande. De repente, Carmen, puede que me digas, Sadit, pero dentro de este 1.3% están las mineras, que pues por la actividad también y la operación facturan muchísimo, pero también hay otras empresas que son parte de estas grandes empresas que no tienen ese rubro, y también por ahí que algunas empezaron tal vez como familiares, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa, de repente, por qué todavía en nuestro país hay esa dificultad para escalar nuestros negocios, las empresas? Todavía hay una gran brecha que divide, digamos, a todo este grupo de pequeñas, medianas empresas de las grandes, y también en facturación, ¿no? ¿Cuál crees que sea la razón que todavía, digamos, sea difícil que en nuestro país las empresas pues puedan escalar, dar el siguiente paso y convertirse a estas grandes empresas? A ver, las cifras que mencionas esconden algunas realidades del país, ¿no? Porque el PBI levanta información de las empresas formales. Exacto. Entonces, y el 95% de las MIPES y pymes no son formales. Sí. Entonces, yo no creo que generen tan poquito de PBI, ¿no? Tan poquito de producto o de ingreso, no lo generan, de hecho, sino que no es registrado. ¿Por qué se quedan chiquitas? Algunas a propósito, porque cuando crecen tienen que pagar impuestos. Algunas están sujetas a regímenes de impuesto a la renta de pequeñas empresas, y si crecen pasan a un régimen mayor. Otras no tienen incorporados los impuestos ni las planillas de los trabajadores en sus costos, por lo tanto, si lo incorporan dejan de ser eficientes. La informalidad es un gran problema en nuestro país. Sí. Ya antes era el 70, ahora es el 80, y algunos dicen que más de las empresas en el país son informales. Se ha tratado de combatir la informalidad de muchas maneras, pero no se ha logrado. Somos un gran país informal. Eso, aunque parezca mentira, y cada uno se sentará y dice, bueno, esa es la única manera que yo he encontrado para hacer negocios, eso es un gran impedimento para el crecimiento. Sí. Porque tú no vas a crecer informal. Los bancos no te van a prestar, tus tasas de financiamiento son mucho más altas, no vas a salir fuera del país si eres informal, entonces se van a quedar chiquitas. Exacto. O sea, están destinadas a ser chiquitas. Eso por un lado. Y por el otro lado, PYME es un país porque si sigue siendo tan informal, no tiene los ingresos. ¿De qué vive un país? Vive de los impuestos, de las contribuciones. O sea, con eso el Estado gasta en educación, en salud. Si no tenemos educación y salud, no vamos a tener desarrollo. Entonces es un círculo vicioso que se alimenta permanentemente. Claro. Y que no sale, ¿no? En términos sencillos es eso. Por eso te decía hace un momento, cuando las empresas salen de ser chiquititas a ser grandes, tienen que considerar en sus costos no solamente la luz, el agua, sino también a los empleados. Claro. Y pues que estén bueno, si quisiéramos que se dé, la mejor forma es que estén con planilla, que cada uno tenga su seguro de salud, etcétera, ¿no? Bien importante. Claro, yo estuve del otro lado, yo estuve de emprendedora, ¿no? Entonces, justo también me acuerdo de que, claro, ¿por qué la necesidad también de ser formal para poder acceder también a fondos?
¿no? O sea, Así es. si no, o sea, por ejemplo, yo decía, si no me formalizo, no voy a poder acceder a fondos que de repente pueden apoyarme, capital semilla, etcétera, ¿no? Que uno necesita cuando recién está empezando. Entonces dije, no, necesitamos como formalizarnos ya. Y el segundo punto, me acuerdo que era poder abrir una cuenta bancaria. Entonces, y eso también es, bueno, es algo que a mí me pasó en mi experiencia, era como, a ver, ¿a qué banco también ir, no? Y uno cuando es emprendedor, recién está empezando, tiene que ver el que te cobra menos, ¿no? El que te cobra menos o donde puedas hacer más transacciones, etcétera, ¿no? Y yo me acuerdo que habían muy poquitas, o por ahí un banco que tenía como una tasa un poquito más baja cuando uno abre esta cuenta corporativa, ¿no? Y los bancos que estaban de repente más en más agencias, estaban a nivel nacional, tenían más costos y era más costoso. Entonces yo en ese momento decía, pero ¿cómo quieren que tenga una cuenta si es como que todavía no genero tantos ingresos, ¿no? Para que se vaya como mensualmente el pago, digamos, del mantenimiento, de las transacciones, etcétera, ¿no? Entonces sí hay como ciertas dificultades también, pero justamente lo que comentaba Carmen, también importante, es, ok, yo me formalizo, pero también esta formalización tiene sus ventajas, ¿no? Como en mi caso era, yo voy a poder acceder a postular a diferentes fondos, que si no fuera, digamos, no estaría dentro de SUNAT, etcétera, no podría, no podría acceder. Entonces también es ver estas oportunidades que podría tener siendo formal dentro del país, ¿no? O sea, también ver pero es lo que comentas, algo bien importante también, ¿no? Y ahora, lo que comentábamos antes de la entrevista un poco, de que ahora ya hay más oportunidades incluso para ser mentoreado por personas que tienen mucho más conocimiento, porque eso también es una de las cosas que uno cuando está empezando no necesita, ¿no? O sea, necesita un mentor que de repente guíe por ahí. Ahora ya hay más oportunidades, como por ejemplo L+1, ¿no? O sea, yo llego a Carmen, esto les cuento, llego a Carmen porque se abrió una oportunidad justamente para ser mentoreado. Entonces yo postulando a todas las oportunidades que había, porque uno tiene que, cuando uno quiere sacar el proyecto adelante, hay que ver todas las oportunidades. Y yo llego ahí por Cunan, porque mi emprendimiento estaba dentro de la red de Cunan, y justo ahí nos sugieren qué mentores, etcétera, ¿no? Entonces así es como yo llego a Carmen, y Carmen hemos tenido 2 mentorías. Y entonces esto es algo que antes no se daba, ¿no? Y antes era más difícil porque no había este tipo de incubadoras, de aceleradoras o incluso de organizaciones sin fines de lucro que se enfoquen a justamente apoyar a emprendedores, ¿no? ¿Cuál es tu rol? Y ahí sí me surge, Carmen, un poco la duda. Primero, comentarles a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, ¿qué es L+1? ¿Y cuál es tu rol dentro de la organización? L+1 es una organización sin fines de lucro que tiene como principio desarrollar actividades dirigidas a la sostenibilidad, ¿no? en varios sentidos. Y uno de los aspectos es el de las empresas como las tuyas que tienen un propósito sostenible, ¿no? Y hay varias. Y yo dentro de L+1, una de las cosas que a mí me encanta hacer es con Cunan y las mentorías, entre otras cosas, ¿no? Pero a nosotros dentro de L+1 hay algunos que dentro de los ODS tú vas dirigiéndote a que, y cada uno de nosotros escoge qué actividad o qué desarrollo quiere hacer. Entonces yo me voy por el lado de las mentorías y emprendimientos, ¿no? Pero no es el único que hay. Yo también soy mentora en la Asociación de Emprendedores del Perú, que lo encuentran en LinkedIn o en Facebook como ACEP, que también es una organización sin fines de lucro y convoca a muchos profesionales como yo, y se dan mentorías mensuales a todo tipo. Ahí sí está abierto a todo tipo de emprendedores. Entonces tú te inscribes y tienes tus mentorías. Acceso a esas mentorías. Sí.
¿Podrías repetir, por favor, Carmen? Porque esa tampoco yo no la sabía. Es la Asociación de Emprendedores del Perú. Es Ok. ASEP. 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 Y lo encuentran en Facebook, en LinkedIn, en Instagram. Perfecto. Así que ya saben ese datazo. Carmen, muchas gracias por compartir. Y como Carmen mencionaba, también L+1 también brinda a través de CUNAN. Y los que no saben qué es CUNAN, es la red de emprendimientos sociales más grande de nuestro país, que brinda muchas oportunidades. Así que ya vamos a ir dejando también las redes por ahí para que vayan viendo las oportunidades que hay. Porque, por ejemplo, yo hace poco estuve en Estados Unidos por una beca, por la beca que se llama Iniciativa de Jóvenes Líderes de las Américas, por el gobierno de Estados Unidos. Y era la primera vez que yo iba allá y sí vi que el ecosistema de emprendimiento es muy agresivo. O sea, es como que está metido desde el gobierno, empresas, sociedad civil, o sea, le dan mucha fuerza a justamente apoyarte cuando recién estás iniciando, ¿no? Y yo decía, esto es lo que nosotros necesitamos en Perú, pero yo también tenía mucho desconocimiento porque yo vengo del corporativo y no estaba muy inmersa en el ecosistema social, de impacto ambiental, etc. Pero ahora que ya estoy inmersa ahí, también he visto que hay organizaciones como CUNAN, L+1, la que ahora comentas. Entonces, esas son oportunidades, queridos televidentes, queridas radioescuchas, ¿no? Público en general, que hay que aprovechar cuando estamos en el proceso de emprender. O sea, hay que aprovechar todas las oportunidades que ahorita hay. Y mira, son oportunidades que son gratuitas, que no te cuestan y que podrías aprender muchísimo. Y no solamente de repente tomar estas mentorías, sino también el networking, ¿no? Un networking rico que también podríamos aprovechar para generar alianzas, trabajos conjuntos, etc. Así es. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Carmen, porque justamente que yo veía ya que fui a Silicon Valley también, entonces todo el ecosistema, digamos, para el emprendimiento está pues muy trabajado y está años luz todavía de nosotros, ¿no? ¿Y por qué crees que no hay, todavía en Perú no hay unicornios? A ver, los unicornios se nombraron pues en el 2013 por primera vez, ¿no? Aileen Lee nombró los unicornios como las empresas tecnológicas, o sea, su definición son empresas tecnológicas cuyo valor es mayor a $1.000 millones. Sí. Entonces, para comenzar nada más, pues $1.000 millones, bien pocas empresas lo valen acá en el Perú. Llegar a $1.000 millones una startup, que es como lo nombran las tecnológicas, complicado en el país, ¿no? Necesitas mucho financiamiento y por otro lado es el tema de tecnología. Si tú ves la lista de startups, Facebook fue una startup, la que hablábamos hace un rato antes de comenzar, Rappi es una startup, TikTok fue una startup, entonces son otro tipo de magnitudes y donde se desarrollan en países, en países, valga la redundancia, en países desarrollados, ¿no? Rappi es una excepción, donde, por ejemplo, las fintech, hay 2 unicornios que se han desarrollado en México, pero porque México, teniendo un sistema financiero tan complicado y tan caro, lo que se ha desarrollado mucho es las fintech para prestar el dinero a pequeños, ¿no? Pequeñitos, y se han desarrollado software para prestar. Ahí ellos han sido los pioneros, pero la magnitud, pues, es un país 4 veces más grande que el nuestro. Sí. ¿Por qué Rappi, siendo colombiana, se desarrolló? Porque fue fundada no por emprendedores cualquiera, eran gente de McKinsey, que decidieron dejar McKinsey, decidieron dejar Boston. Lo sé porque en algún momento le ofrecieron a mi hijo mayor ser socio de Rappi, ¿no? En México. Entonces eran otro tipo de startup, ¿no? O sea, es gente de otro perfil que trabajaban, ¿no? O sea, mira el perfil, ¿ya? Que trabajaban en empresas pues consultoras enormes y desarrollan esta idea.
Ellos no vivían de su idea desde el inicio. Claro. Y comenzaron a fomentarla, hacerla crecer, y cuando fue lo suficientemente grande, todos ellos se congregan en Rappi y llaman a gente como ellos para hacerla explotar, ¿no? Y muy parecida también a las historias Facebook, Claro, Google, YouTube. ninguno de ellos, mira la característica, ¿no? Ninguno de ellos vivía de su emprendimiento. Entonces yo creo que esa es una diferencia, ¿no? Por eso te digo, creo que lo primero es que uno tiene que desprender, por eso te dije cuando me decías cuáles son, uno no debe pensar que va a vivir de su emprendimiento. Debe tener los ahorros suficientes para dejar que su emprendimiento madure independientemente de tu necesidad de vivir. Sí, ¿no? sí. Y que vayas en forma paralela. Claro. Suena contrasentido porque normalmente la mayor parte de personas en el país hace un emprendimiento para vivir. O sea, pero creo que primero uno tiene que hacerse sus ahorros para poder vivir. Es igual como cuando uno va a hacer su maestría. Cuando yo hice mi maestría, hice mis ahorros para hacer mi maestría. Claro, ¿no? claro. Y me endeudé para pagar mi maestría. Pero tenía los ahorros para pagar mi comida, mi agua, mi luz, mi departamento. Entonces, ¿no? Esa es una cultura de ahorro. Ya no sé qué será, si es porque no somos un país pues tan rico, ¿no? O porque no lo hemos fomentado, pero es algo que no tenemos interiorizado. Sí, pues sí, es efectivamente, ¿no? O sea, nos cuesta todavía la cultura de ahorro y la mayoría de personas pues a veces viven en el día a día, ¿no? Entonces, sí, eso es algo que es bien importante, ¿no? Y esto me llama mucho la atención lo que decías, justamente esto de que ya tú desde muy, muy joven tenías como ya tu planificación financiera de todo de lo que iba a hacer y ya tu plan de vida y todo. Y la mayoría no es así, porque justamente por esas razones hay un pataleo al inicio o durante la vida, ¿no? ¿Cómo ser de esa forma? O sea, ¿cómo ser como estructurada? ¿Cómo tener tu plan de vida, todos tus gastos ya mapeados? ¿Cómo lo hiciste, Carmen? Por necesidad. Yo creo que es aprendí a que, por ejemplo, en el tema, todos los meses, hoy día que estamos primero, ¿no? Anteayer, todos los 28, 29, depende de qué cosa tenga que hacer al fin de mes, yo me siento. Y mi esposo se ríe porque dice que me demora un montón. Él no lo hace. Me siento y hago una hoja Excel. Y pongo todos los gastos que tengo que pagar durante el mes siguiente. O sea, ahora lo he hecho octubre. Todos. Agua, luz, teléfono, compartidos con él o sola. O sea, mis tarjetas de crédito, absolutamente todo. Todo. Entonces, total de gastos y luego mis ingresos. Porque hoy, como soy directora, tengo varios ingresos, ¿no? Y sé cuánto voy a ahorrar o cuánto voy a desahorrar, ¿no? Debajo de esa lista hay los gastos extraordinarios, si viajé, no viajé, si tengo que pagar alguna afiliación o no tengo que pagar alguna afiliación, si choqué, no choqué, Claro. Pero es todo, porque me saqué de la cabeza de esa manera el estrés o la tensión durante el mes. Hoy tengo que pagar tal cosa. Exacto. Y no tengo el dinero porque me gasté todo el dinero al 5 del mes en cosas. Exacto. Yo viví cerca de 5 años divorciada con mi primer hijo y haciendo mi maestría primero, con mi hijo chiquito. Entonces estaba endeudada por la maestría, con mis ahorros justos para vivir los dos y no sabía si al terminar iba a conseguir trabajo o no. Por lo tanto, tenía que vivir al milímetro y ahí fue donde aprendí. Dije, no puedo vivir tensa porque tengo que estudiar.
Claro. porque si no estudio no voy a terminar y si no termino no voy a conseguir trabajo. O sea, es pensar en que, oye, o sea, ¿qué cosa quiero, no? Exacto. O sea, ¿qué cosa quiero y sujetarte a lo que quieres, ¿no? Uno tiene que tener algo en mente para el futuro, algo tienes que tener. Exacto, exacto. Qué buen tip nos ha dado Carmen, porque la mayoría no hacemos eso. Y justamente sale, ¿no? Pasó algo, hubo un choque y un montón de cosas, ¿no? Y hay el fondito de contingencia que a veces se tiene dentro de los presupuestos. Tan importante tener mapeado absolutamente todo eso, ¿no? Entonces, qué gran tip. Pero de repente no ahorras, ¿no? O sea, yo durante muchos años viví con deudas. Hoy ya no tengo deudas, pero por lo menos sabes pues cuánto tienes que endeudarte y cuando te endeudas cuánto tienes que pagar mensualmente. Claro. ¿No? O sea, pero Exacto. está planeado. Exacto, exacto. Todo está estructurado, calculado y eso es lo que dices, ¿no? ¿Cuánto estrés nos ahorraría tener todo esto ya mapeado y no estar pues después todos estresados porque no podemos alcanzar el mes, etcétera, ¿no? Qué importante. Y eso también tiene que ver mucho con la educación financiera, que pues nos gustaría que también se refuerce más en el sistema educativo, ¿no? Tan importante ir cultivando esto, ¿no? La cultura del ahorro, de tener estructurados nuestros costos, y eso tan importante también. Y eso también me lleva a la siguiente pregunta, Carmen. Hemos visto tu hoja de vida, tu background, muy fuerte, muy potente, y hay muchas personas que nos están viendo, nos están escuchando, que de repente no son del rubro de emprendimiento, sino tienen un trabajo, están en una línea de carrera. ¿Qué recomiendas en tu experiencia para tener una carrera exitosa como la que tú has podido tener a las personas que nos están viendo, escuchando? Uy, nuevamente planearlo, ¿no? Uh-huh. A mí tampoco me salió fácil. Cuando decidí seguir ingeniería, no sabía qué ingeniería seguir. Terminé ingeniería metalúrgica sabiendo que no iba a seguir mi carrera. Pues, trabajé 3 años en mi carrera y luego hice mi maestría para cambiar de carrera. Entonces, lo primero que aprendí es que uno puede volver a empezar siempre. Si vas a empezar, vas a volver a empezar. O sea, no hay que tener miedo de volver a empezar. Yo volví a empezar. Y fue difícil porque la mía era una carrera técnica. Y cambiar a una maestría en administración, yo no había seguido cursos de contabilidad, no había seguido cursos de administración, mi carrera era muy técnica. Y era volver a empezar. Y ahí entré a trabajar en bancos. Cuando salgo a trabajar en un banco volví a empezar porque entré a trabajar en empresas. Y cuando estaba trabajando en empresas, dije, ¿qué voy a hacer cuando deje de trabajar? Porque en algún momento voy a dejar de trabajar. Pero no me imaginaba dejando de trabajar. No me imaginaba quedarme en mi casa. Le había acomodado todo para quedarme, pero no me imaginaba dejando de trabajar. Entonces me preparé desde hace muchos años para ser directora de empresas. Yo he estudiado desde hace 15 años. Cuando no había cursos acá, viajaba a estudiar fuera. Entonces comencé a ser directora mientras estaba haciendo mi carrera ejecutiva. Solo que lo tuve que terminar antes por un problema personal y tuve que volver a empezar. Volví a empezar. Hay una mezcla de que uno no debe nunca tener miedo a volver a empezar en su carrera cuando es necesario y darle la vuelta. Y lo segundo es planear un poco qué cosa quieres hacer. Y lo tercero y muy importante es que te guste lo que haces, ¿no? Porque si no te gusta y no amas lo que haces, nunca lo vas a hacer bien. Sí. Sí. Y qué tortura también levantarse y ir, ¿no? De repente trabajar en algo que no conectas necesariamente, ¿no? Y como mencionas, también es un camino un poco de autoconocerse, ¿no? Autoconocerse, esto como por qué los emprendedores tienen un perfil diferente, etcétera. Y también si emprendo en algo que está relacionado, ¿por qué emprender en esto específico, ¿no? Y el caso de, por ejemplo, las personas que están haciendo su carrera y no necesariamente son emprendedores, también estos tips
tan valiosos que nos estás dando. Y ya para terminar, Carmen, ¿qué te gustaría decir, comentarles a personas que son emprendedoras y a personas que de repente están empezando o están iniciando una carrera profesional? Que creo que este es un país con muchas oportunidades, ¿no? No todos los días se escuchan noticias en el país, políticas, económicas, que el país no va a crecer, no va a crecer, que vamos a tener un fenómeno del niño, que vamos a tener un fenómeno global, y que va a haber crisis en el agro, que va a haber crisis en la construcción. Cada uno de estos eventos es verdad. Siempre va a haber problemas en algún sector o en algunas empresas. Pero cada uno de esos problemas o esos eventos, esos problemas, siempre traen oportunidades. Si uno tiene en la mente, una amiga dice esto y ella si lo escucha, si uno tiene los ojitos de ver, como si uno mira con ojitos de ver, va a encontrar las oportunidades. Por eso siempre digo que uno tiene que librarse de sus problemas ordinarios de deuda, sus problemas ordinarios de que si tengo o no tengo. Uno tiene que hacer lo que le gusta. Vas a encontrar siempre oportunidades en cada una de las etapas del camino, para tus emprendimientos o para tu trabajo. Exacto. Wow, qué gran entrevista, querido público, hemos tenido el día de hoy. También muy inspirador también. Gracias, Carmen, de verdad, por este tiempo, este espacio. Gracias a ti. Y por, de todas maneras, toda esa experiencia, inspirarnos y también contribuir con estos tips tan valiosos, porque a veces también ponemos en el mundo Disney el emprendimiento, ¿no? Que wow, sigue por tu pasión, sigue por tus sueños, sí, pero también es necesario pisar tierra, tener un plan y decir, ok, si quiero hacer esto, también tengo que tener en consideración otros factores importantes, ¿no? Entonces, esa visión nos la has dado en este espacio, entonces ha sido muy valioso, de verdad. Esperemos que se queden con todo lo mejor de esta entrevista y vamos a seguir en más ediciones justamente para seguir platicando de emprendimiento, de empoderamiento y seguir inspirando para que nuestro país siga creciendo y pues nosotros somos los protagonistas del cambio. Así que muchas gracias y hasta la siguiente edición.